Hola a todos, les saluda Karen Sosa, soy asesora inmobiliaria en los Estados Unidos y hoy vamos a tocar un tema muy importante a la hora de invertir en los Estados Unidos como extranjero y es toda la parte tributaria, de impuestos, legal, jurídica. Tengo acá una invitada muy especial. Ella es abogada, consultora tributaria y legal con la empresa GBG y es especialista también en todo el tema de la estructuración de negocios tanto en Panamá, Colombia y en los Estados Unidos. Adriana, bienvenida a este espacio. Buenos días, ¿cómo estás, Karen? ¿Cómo están todos? ¿Cómo va? Muchas gracias, Adriana, por estar acá. Vamos, sin más preámbulos, Adriana, a comenzar con este tema tan importante para los colombianos, que tú sabes que es pues el nicho que yo más manejo, porque soy también colombiana. Vamos con la primera pregunta. Cuéntanos, Adriana, por qué desde el punto de vista fiscal y de protección patrimonial es tan importante realizar una inversión a través de la creación de una empresa en los Estados Unidos y nunca a título personal. Vale, bueno. Entonces, para empezar, es importante aclarar primero que en Estados Unidos solamente se pagan impuestos por la ganancia ocasional que reciban por renta o venta de una propiedad, nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si la persona, como persona natural extranjera, adquiere una propiedad en Estados Unidos y la renta o la vende, paga un impuesto de aproximadamente el 33 a 35% sobre esa ganancia ocasional que recibe por esa renta o venta de la propiedad y adicionalmente no le puede acumular ningún tipo de gastos para efectos de deducir ese pago del impuesto. Y el otro punto también es que si llega a pasarle algo a esta persona natural extranjera, siendo propietaria de ese inmueble y muere, ¿no? Por ya un caso así grave, hay un impuesto de herencia de entre el 45 al 55% sobre el valor de ese patrimonio. Adicionalmente, pues eso tendría que entrar en sucesión en Colombia, hacerlo efectivo una vez ya se determine quién es el heredero de ese inmueble, hacerlo efectivo en Estados Unidos, que son unos costos adicionales que se pueden evitar entonces si se compra la propiedad a través de una sociedad de Estados Unidos. ¿Por qué? Por dos temas puntuales. El primero es que tributariamente ya pagaría mucho menos impuestos porque es una sociedad de Estados Unidos, entonces ya lo que se paga es muchísimo menor. Y adicionalmente, que es además lo más importante en la parte tributaria, sí le puede acumular gastos a esa sociedad para efectos de deducir el pago de impuestos, ¿sí? Entonces, al acumularle esos gastos a la sociedad, ya se puede deducir y usualmente, por ejemplo, los clientes que tienen su propiedad rentando declaran, mas no pagan impuestos, porque se cruzan esos gastos con esos ingresos y usualmente quedan en ceros y solamente hay que declarar, mas no pagar. Ya vendrían a pagar impuestos es al momento de vender la propiedad, pero también después de cruzarle toda esa serie de gastos que les permiten deducir y pagar muchísimos menos impuestos. Entonces, en la parte tributaria, pues ese es el primer beneficio que es pues muy importante al momento de invertir en finca raíz. Y el segundo, que es como también el más importante, es en la parte herencial, que ya el bien, al ser ya propietario una persona jurídica, pues ya esa parte del impuesto de herencia, pues se evita. Y segundo, pues ya se hacen unos estatutos especiales y unas cláusulas especiales para proteger el patrimonio, la parte patrimonial, y así se saca de la masa sucesoral en Colombia y en Estados Unidos. Entonces ya también la transición, en el evento que algo le pase a los socios de la sociedad, pues es una transición mucho más suave, menos complicada y que no requiere unos pagos adicionales ni unos costos extras.
Ok, Es por eso. perfecto, Adriana. Excelente, qué bueno que tocas ese tema porque definitivamente uno de los mayores temores de los clientes extranjeros al invertir en los Estados Unidos es la creencia de que tienen que pagar una gran cantidad de impuestos. Entonces, qué bueno que nos explicas que los impuestos que van a pagar ellos son el impuesto sobre la renta, ¿cierto? El impuesto de la ganancia ocasional. El impuesto sobre ganancia ocasional nada Sobre más, ganancia ocasional, por perfecto. arrendar o vender el inmueble. Así Y es. el impuesto predial, El ¿cierto? Que predial conocemos sobre la acá. propiedad, sí, ese es el que usualmente se paga, sí, señor. Perfecto. Entonces, también nos hablas tú, Adriana, de que uno de los beneficios de la creación de la empresa, y creería yo que es uno de los más importantes, es que a través de esta sociedad ellos van a poder deducir muchos gastos asociados que normalmente, por ejemplo, aquí Adriana, con la DIAN no se puede, ¿cierto? Ah, sí, así es Entonces, nos verdad. estás hablando de que toda la parte, ¿qué incluirían esos impuestos, esos gastos deducibles? ¿Qué incluyen? Por Bueno, ejemplo, mira, los gastos que se le pueden deducir son, para este caso puntual de compra de finca raíz, son tres puntualmente. El primero son los gastos de viajes de los socios. Tiquetes aéreos, hoteles, comida, alquiler de carro, gasolina, transporte en general. O sea, como todos esos gastos asociados con el viaje que hagan los socios a Estados Unidos a ver su propiedad o a, pues, a cerrar el negocio de compra de la propiedad. Entonces, esos gastos iniciales de viajes de los socios son los primeros que se le pueden acumular a la sociedad. Los segundos, que son realmente como los más importantes y los más grandes, son todos los gastos relacionados con la compra, manejo, administración de la propiedad. Desde los gastos de escrituración de la propiedad, el pago del predial, la administración, si se amuebla, por ejemplo, para rentarlo, las mejoras que haya que hacer, si se saca el crédito hipotecario, la cuota hipotecaria, absolutamente todo lo relacionado con ese manejo, administración y mantenimiento de la propiedad son gastos que se le pueden acumular, más el gasto de la depreciación contable, que realmente ese es como el gasto más importante que se le puede acumular. Y es importante también aclarar ese tema de la apreciación contable porque es verdad que si tú compras la propiedad como persona natural extranjera, pierdes la opción de hacer esa depreciación contable, ¿sí? Entonces, que eso es un gasto importante que te permite deducir. Y finalmente, los terceros son los gastos ya asociados con la constitución de la sociedad, manejo y administración. Entonces, todos los gastos relacionados con la incorporación de la sociedad y el mantenimiento anual de esta también son gastos que se le pueden acumular. Entonces, todos esos gastos se acumulan, se cruzan con los ingresos que tú tienes por rentar la propiedad o venderla y es lo que te permite hacer esas deducciones para pagar muchos menos impuestos. perfecto. Adriana, o sea que con lo que nos acabas de decir, prácticamente lo único que no puede ser deducible es el shopping de la ropa que Así pueden es, sí, no. comprar allá. Lamentablemente no, porque sería, sobre todo Perfecto, para nosotras, pero no, pero eso sí no. Sí. mira que es importante lo que mencionas de los viajes asociados, o sea, eso les incluye a ellos tiquetes, hotel, si van a Comida. rentar un carro, Ajá. comida, Sí, todo. así es, sí, señora. Sí, porque Perfecto. es como los gastos normales que tendría el socio para Ujú. desplazarse allá a ver la propiedad o todo eso. Así Perfecto. es. ¿No? Listo, Adriana. La siguiente pregunta es, yo de hecho veo, por ejemplo, que ustedes como empresa arrancan la asesoría y eso me encanta, preguntándole al cliente dónde tiene los dineros, ¿cierto? Ujú, ¿Dónde ujú. están los dineros? Porque ustedes le brindan esa asesoría también de cómo es la forma o le hacen como una planeación tributaria al cliente de cuál es la manera más adecuada de sacar esos dineros. Ustedes incluso también hasta se reúnen con los contadores de los clientes, con los revisores fiscales, para ver cuál es esa mejor forma de que puedan sacar el dinero. Porque tengo entendido, Adriana, que cuando ellos envían ese dinero de Colombia a los Estados Unidos,
Para poder Mm. realizar la compra de la propiedad, deben hacerlo directamente desde el vehículo que ya se creó, ¿es correcto? Desde Sí, la usualmente LLC. es como lo más fácil y lo más sencillo. Entonces, usualmente siempre les preguntamos cómo los tienen, cómo los van a sacar, para poderles así, dependiendo de cada caso puntual, decirles cómo es la mejor manera de sacarlos, por ejemplo, también para el tema cambiario, qué formulario deben tramitar y todo, para efectos de hacer esa transferencia, ya sea pues a la cuenta bancaria que le abran a la sociedad, y que así también, tanto en Colombia como en Estados Unidos, sea un proceso como más tranquilo, más transparente y sin mayores complicaciones, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Ok. Adriana, háblanos un poquito del FIRTA, que también hay clientes que nos preguntan que qué es el FIRTA y si ellos van a tener que pagar esta retención, este Bueno, impuesto. efectivamente, ese es un tema por el que también siempre se les recomienda que hagan la compra a través de una sociedad y no como persona natural. El FERPTA es una retención que se les hace a las personas naturales extranjeras cuando venden la propiedad. Es una retención del 15% sobre el valor de venta de la propiedad. ¿Para qué? Para asegurarse que este extranjero va a pagar el impuesto que le corresponde por esa ganancia ocasional que obtuvo por la venta de esa propiedad. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de vender la propiedad, si está a nombre de la persona natural extranjera, inmediatamente al momento de vender les van a hacer una retención del 15% sobre el valor de venta de la propiedad. Entonces, ¿para qué? Para que entonces se hagan la declaración de impuestos que corresponda. Entonces, yo la compré por tanto, la vendí por tanto, tengo esta ganancia y me correspondería pagarle tanto al fisco de Estados Unidos. Entonces se cruza eso que tú debes pagar como ganancia ocasional con eso que te retuvieron, ese 15% que te retuvieron. Si te queda un excedente o un saldo, ¿no? O sea, ese 15 fue superior a la ganancia ocasional que debías pagar, pues te devuelven lo que te corresponda. O si es lo mismo, pues ya quedó pagado, o si de pronto pues, la valorización fue mucha más y te toca pagar más, pues entonces debes poner lo que falta. Pero entonces el FERPTA es eso, es una retención que te hace el fisco y pues al momento de vender tu propiedad para asegurarse que tú efectivamente hagas esa venta. Ok. Eso como persona natural extranjera. Como sociedad, usualmente se evita ese FERPTA. ¿Por qué? Porque pues es la persona jurídica y se entiende que ha venido haciendo su declaración de impuestos, que ha venido presentando sus declaraciones anuales y que va ya a hacer ese pago correspondiente con sus declaraciones y todo lo que corresponde. Entonces ya usualmente no se hace. Hay una aclaración en las LLCs de un tiempo para acá. Hay desarrolladores o hay vendedores que hacen la retención si los socios de la sociedad son extranjeros. ¿Por qué? Porque hace un tiempo muchos extranjeros hacían una LLC, vendían la propiedad y como no les hacían la retención, no pagaban. Ah, bueno. ¿Vale? Entonces, a veces hay personas que aunque tengas tu sociedad LLC, te hacen la retención porque los socios son extranjeros. Eso pasa con la LLC. Con la Corp no pasa eso, con la sociedad tipo regular, solo con la LLC. Pero te digo también, eso depende del momento de la venta y de los manejos que se hagan. A veces te hacen, a veces no te hacen la retención, pero es importante tener claro eso. Esa oferta a veces se da, a veces no se da, ¿no? Perfecto. Sí, y más que todo, Adri, entonces el problema, digámoslo así, entre comillas, no es cuando el cliente compra, sino cuando el cliente vende, ¿cierto? Vende. Porque al momento de comprar no hay nada, pero ya cuando el cliente quiere vender y está a título personal, ahí es cuando entra este FIRPTA, Esta ¿cierto? oferta, así es, sí, señora. Esta Entonces, para que retención. tengan en cuenta lo que menciona Adriana, el hacer esta inversión a través de una sociedad anula este impuesto del FIRTA, pero en algunos casos puede que Así aplique, es. ¿sí? Entonces ahí uno lo ve y lo hace un manejo con el contador al Ok, momento de hacer ese tipo de retención. Así es. perfecto. Adriana, ya entrando en el tema más estructural con la creación de las sociedades, cuéntanos cuántos socios
máximo o mínimo puede tener una empresa y cuál es como la recomendación de acuerdo a la experiencia de ustedes? Vale, como tú sabes, hay dos tipos de sociedades que pueden constituir los extranjeros. Una es la LLC, que es la Sociedad de Responsabilidad Limitada, que son como las SAS en Colombia, y la otra es la tipo C o sociedad tipo regular, que son como las anónimas en Colombia. En las LLCs mínimo tienen que haber dos socios, ¿vale? En las Corp sí se puede con un solo socio nada más. O sea, mínimo dos, y en las dos los máximos no tienen problema. Puedes tener de dos en adelante las LLCs, en las Corp de uno en adelante. No tienes realmente como un máximo de socios porque ahí pues se maneja. Pero sí los mínimos son en la LLC 2, en la Corp uno. Perfecto. ¿Mm? Adriana, por ejemplo, vamos a poner acá un núcleo familiar, esposa, esposo e hijos menores de 18 años. ¿Ellos pueden entrar en la LLC, por ejemplo? Pues podrían entrar, pero la recomendación siempre es que los padres sean los socios principales de la sociedad y sus Sí. hijos como beneficiarios, haciendo, como te decía, dentro de los estatutos y unos acuerdos patrimoniales donde se dejan protegidos a los hijos y se hace todo un tema, como te decía, de planificación para que quede como una sociedad familiar. Pero la recomendación siempre es que sean los padres por temas prácticos, primero porque pues serán ellos quienes entren a declarar, pagar impuestos y para que poner como también a tus hijos, ¿no? Y que sean, por ejemplo, 4 declaraciones de impuestos o cosas así. Entonces, primero por eso. Y segundo, porque para la compra de una propiedad, pues te van a exigir que firmen quienes sean los socios de la sociedad. Entonces, yo siempre le digo a los clientes, ¿para qué perseguir a los hijos a firmar documentos o algo, si ellos de pronto pues como, ay, qué pereza todo este proceso? Entonces siempre yo les digo, como sé que quieren dejar protegidos a sus hijos, lo podemos hacer a través de los acuerdos de beneficiarios de ellos, pero que sean ellos como los principales para llevar todo el proceso, el negocio, si van a tramitar un crédito, es mucho más práctico así. Adriana, y esto aplica también, por ejemplo, para los hijos mayores de edad que ya están casados también, ¿cierto? Sí, también a veces, porque a veces también aún más, ellos dicen yo ponerme a tener además una obligación adicional de pagar impuestos y todo, entonces uno siempre les dice, podemos hacerlo de manera tal que los padres sean los que manejen todo su negocio, hagan su inversión y los hijos los dejamos como beneficiarios para protegerlos ya en un evento futuro y no comprometerlos desde ya a hacer declaración de impuestos, a tener una serie de obligaciones que de pronto pues son una carga más, por ejemplo, si son también ya mayores de edad, casados con hijos, pues dirán, ¿para qué? Ya es a futuro, sí, para dejarlos protegidos. Ok, perfecto. Adriana, ¿se puede crear una empresa desde Colombia o el cliente tiene que viajar a los Estados Unidos y en cuánto tiempo ya puede estar creada la empresa? No es necesario viajar a Estados Unidos, todo el proceso se puede hacer desde Colombia a través de nosotros, porque también en Estados Unidos siempre te piden que haya un agente registrado tenga una dirección en Estados Unidos y una oficina de correspondencia y eso, para que pues pueda recibir como todas las notificaciones judiciales. Entonces, por eso se hace a través de ese agente registrado, que en ese caso somos nosotros, nuestra oficina presta ese servicio y se puede hacer desde Colombia. Nosotros hacemos todo el proceso de constitución de la sociedad, de elaboración de documentos, de todos estos trámites y ya les entregamos toda la documentación a los clientes. Dependiendo del estado, en Florida más o menos se tarda, yo siempre les digo, entre 5 a 7 días hábiles en quedar constituida la sociedad con toda la documentación y todo lo que requieren para ya empezar a operar. Perfecto. Adriana, sabemos que este tipo de sociedades también hay que realizar como una renovación anual, lo que se hace así como con la matrícula mercantil, ¿cierto? ¿Qué costos aproximados tiene esa renovación anual de las sociedades en los Estados Unidos? Vale, sí. Entonces, anualmente la sociedad tiene dos obligaciones principales, que son como en Colombia. La primera es
renovar la sociedad, que es para mantenerla activa, como la matrícula mercantil en Colombia. Y la segunda es presentar la declaración de impuestos, ya como les digo, con todo este tema de la acumulación de gastos, de los ingresos y todo. Entonces, la renovación de la sociedad tiene un costo aproximado entre 300 a $350. Es un costo fijo anual que nunca cambia, no sube, no baja, que es siempre el mismo costo. Y ya la declaración de impuestos, pues ya depende de los costos los honorarios que cobre el contador por hacer la declaración de impuestos para presentarla. Ok, Eso es. Adrián, ustedes también tengo entendido que prestan ese servicio de los contadores para los clientes, ¿correcto? Así es. Ya una vez constituyen la sociedad con nosotros, anualmente siempre nos ponemos en contacto con el cliente para recordarle que tiene estas dos obligaciones y para que pues si la quieren las hagan con nosotros y ya el tema de la renovación y los ponemos en contacto con unos contadores para que ya hablen con ellos todo eso de hacer la declaración de impuestos. Perfecto. Adriana, esta es una pregunta también muy común y es, nosotros los inversionistas casi siempre pues invierten, en este momento están invirtiendo mucho en lo que son proyectos de preconstrucción. Ujú, Un ejemplo, un cliente que va a comprar un proyecto en preconstrucción en la ciudad de Miami que está para entrega a 2 años. ujú. Debería crear la LLC el día de hoy cuando va a empezar a hacer ese proceso o cuando ya el proyecto esté próximo a entrega. ¿Cuál es la recomendación de usted de acuerdo a la experiencia? Sé que por ahí hay un tema herencial como involucrado. Sí. Claro, porque pues como te dicen, no, ya es para acumularle gastos cuando tengan la propiedad. Lo que usualmente les recomendamos es que lo hagan desde el principio por varias razones. Ok. Primero, porque si desde que hacen sus depósitos para la compra de ese inmueble, pues los van a poner allá en una fiducia y van a estar ahí protegidos con la fiducia, pero si les llega a pasar algo durante ese tiempo dura la construcción, esto es el tema de muerte, de alguna una incapacidad, y van ya, entonces esos depósitos van a entrar dentro de la sucesión en Colombia, o sea, va a ser todo un tema que va a tener más complicaciones a futuro, ¿sí me entiendes? Entonces, usualmente siempre se les dice, hagan desde ya su sociedad, compran la propiedad o pues ya empiezan a poner sus depósitos con esa sociedad y esos depósitos ya les quedan protegidos en la parte sucesoral, ¿no? Dentro de la sociedad, primero por eso. Segundo, porque adicional también les da 2 años para acumularle más gastos a esa sociedad si viajan y todo esto. Y así esos gastos también el día de mañana, cuando ya adquieran la propiedad y la renten y todo, pues eso cada vez va a ser como un gasto que van a tener ahí acumulado que les va a permitir deducir aún más impuestos. Ok. Entonces, por eso siempre se les dice, es mejor tenerla desde ya, también ya van manejando, abren su cuenta bancaria y desde ahí también van manejando todos los depósitos que le van poniendo a la propiedad para la compra final y todo eso. Entonces, también ya se vuelve un ejercicio mucho más eficiente y más transparente para los clientes. Entonces, por eso siempre se les dice desde ya, para más que ya la protección tributaria, la protección patrimonial. Que si Correcto. pasa algo, pues como están, los depósitos están a nombre de la sociedad, simplemente se hacen los cambios internos accionarios y continúa esto ya de una manera más tranquila y transparente y no el problema después a futuro. Así es. Totalmente, sí, a veces las personas por ahorrarse en un dinerito, los problemas vienen más grandes y hay incluso que sacar Sí, muchísimo más dinero luego. Entonces, eso, ese punto me parece muy importante sí. porque es una duda muy común y quería que la aclaráramos acá, Adriana. Claro, mira, hay por ejemplo temas a veces, parejas, y este es el otro, el divorcio, ¿no? Entonces, si tú ya dejas todos estos temas organizados y dentro de la sociedad, eso te puede permitir que sea una transferencia más efectiva, más tranquila y no ese problema después y ahora esto, ¿cómo lo manejamos? Totalmente. ¿Vale? Adriana, otra pregunta común es
cómo funcionaría el tema de de la declaración de impuestos. Yo sé que ya nos has comentado, pero entonces el cliente dice, tengo que pagar impuestos allá, sigo pagando mis impuestos acá. ¿Cómo se maneja ese tema con la DIAN? ¿Es un activo? ¿Hago un cambio de activos? ¿Cómo sería eso? Pues mira, sí, como te decía, pues ya también es caso puntual por dependiendo de cómo sean sus manejos en Colombia, ahí entraríamos a hablar con cada cliente si tiene un tema puntual. Pero la generalidad es que ese inmueble ya, el dueño de ese inmueble es una sociedad en Estados Unidos que paga los impuestos que le corresponden. En Colombia, usualmente ya los clientes son es dueños de unas acciones de una sociedad. Realmente no son dueños del inmueble porque el dueño del inmueble es una sociedad de allá. Ellos solamente son dueños de unas acciones y eso es lo que tendrían que entrar a declarar en Colombia de acuerdo pues con toda la legislación tributaria colombiana. Sí, o sea, ellos declaran es por esas acciones que tienen por su valor intrínseco, ya no tanto por el inmueble como tal, porque como te digo, eso ya está domiciliado allá y el dueño de la propiedad es la sociedad de Estados Unidos, ¿no? No la persona natural, sino la sociedad. Entonces ya, y ahí ya, pues como esas formas, si ya tienen unos temas más puntuales, como te digo, entraríamos ya a hacer una asesoría más detallada, dependiendo de Ujú. cómo salgan esos dineros en Colombia, porque hay clientes que a veces lo hacen a través de sus sociedades colombianas, pero eso ya sería una asesoría ya más puntual y personalizada. Perfecto. Adriana, pues mira, quise hacer esto, la verdad, muy corto, como con las preguntas más puntuales y más frecuentes que siempre tienen nuestros clientes. En realidad hay muchísimos beneficios del por qué crear una empresa en los Estados Unidos al momento de hacer una inversión. Como siempre le decimos a los clientes, no es obligatorio, pero sí es altamente recomendable, ¿cierto? Así es, sí. Tiene muchísimos beneficios a nivel de protección jurídica, de protección sucesoral, de protección fiscal, contable y también con el FIRTA que nos comentaste. Entonces, Adriana, pues esperamos que esta información para todos nuestros clientes pues haya sido de su completo interés y recuerden siempre que la clave de una buena inversión es realizar una planeación tributaria adecuada y para eso también, pues por supuesto, contamos con nuestros aliados comerciales como lo es GBG, como lo es Adriana Lancheros, que trabaja directamente con ellos. Adriana, Claro que mil sí. gracias por este espacio, por este tiempo, por toda tu información. Y ya saben, contáctenos si ustedes ya están listos para dar ese paso de su primera inversión o de su segunda inversión en los Estados Unidos y quieren realizar una asesoría tributaria para que puedan evaluar su caso en específico como familia. Claro que sí, con muchísimo gusto y que sepan que esto es un tema mucho más sencillo de lo que es en Colombia y que siempre estamos aquí para colaborarles y asesorarlos en lo que necesiten. Así es, Adriana. Muchísimas gracias Bueno, por este bueno, espacio. con gusto. Bueno, que estés bien. Gracias.